Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde siempre compartimos información sobre nutrición funcional. Hablamos sobre algunos temas desde la visión de la nutrición funcional o también hablamos sobre sus principios, sus conceptos y sus fundamentos. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre los factores que modulan la microbiota intestinal. Soy Gaby Cardoso, soy nutricionista, especialista en nutrición clínica funcional. Así que si me dan unos segunditos voy a fijarme a ver qué tal está mi tecnología por aquí, como para poder ir arrancando con nuestro tema de hoy. Para los que están asistiendo esta clase, esta charla por primera vez, les comento que este canal está pensado para colegas nutricionistas, nutriólogos o también para futuros colegas estudiantes de la carrera de nutrición, así como también para otros profesionales del área de la salud. Entonces muchas veces por eso el lenguaje es un poco técnico, entonces de repente no es para pacientes este canal. Más que nada para aclarar un poquitito a quién va dirigida la información. Así que nuestra idea principal es poder compartir con los colegas información sobre nutrición funcional que les pueda servir en el consultorio con sus pacientes para que puedan mejorar sus resultados, ¿sí? Así que como les dije, el tema que vamos a hablar en la clase de hoy, en esta charlita, es bastante interesante. Creo que es un tema que siempre genera mucha duda, muchas preguntas, muchos cuestionamientos, que son cuáles son los factores que nos pueden ayudar a modular la microbiota intestinal o cuáles son los factores que modulan la microbiota intestinal, ya sea de manera positiva o de manera negativa, ¿sí? Recordando que para que el organismo del paciente, el cuerpo del paciente funcione de manera correcta, la microbiota intestinal, así como las otras microbiotas del cuerpo, deben de encontrarse en equilibrio. Cuando no existe un equilibrio, podemos encontrar lo que es un cuadro de disbiosis intestinal, o sea, el desequilibrio de esa microbiota intestinal, ¿sí? Recordando que la microbiota nada más es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro intestino, especialmente en nuestro intestino grueso, y que pueden desarrollar ciertas funciones, ejercen ciertas funciones y pueden proporcionarle beneficios al cuerpo, al organismo del paciente, así como también pueden causar ciertas patologías, ¿sí? Hoy en día sabemos que una microbiota intestinal desequilibrada, una disbiosis intestinal, puede llevar a el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes, cáncer, hipertensión, etc. Y también puede llevar a cuadros o a patologías autoinmunes y también a ciertas enfermedades relacionadas al desequilibrio del sistema nervioso central. Hoy en día sabemos que hay una comunicación directa entre lo que es el cerebro y el intestino, entonces hay ese eje cerebro-intestino. Entonces por eso sabemos que una microbiota desequilibrada también puede impactar al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces por eso es muy importante poder conocer cuáles son esos factores que pueden modular la microbiota intestinal, ¿sí? Cómo ir analizando esos factores, o mejor dicho, cómo ir identificando esos factores en la primera consulta, realizando una muy buena anamnesis nutricional para más que nada tener una idea de cuándo fue establecida ese desequilibrio en la microbiota intestinal o cómo fue desarrollándose esa microbiota a lo largo de las diferentes etapas de la vida de nuestro paciente,
Sí, entonces vamos a hablar un poquitito sobre estos factores en esta charla. Aprovecho antes que nada para aquellos que están aquí en el canal por primera vez, si quieren inscribirse al canal y también si quieren activar las notificaciones, entonces de esa manera YouTube automáticamente les va a ir avisando cada vez que realizamos alguna transmisión desde este canal. Entonces de esa manera no se pierden de ninguna info. Entonces vamos a ver, quiero compartir mi pantalla para poder ir hablando sobre los factores que modulan la microbiota intestinal de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, este es un artículo científico muy interesante. Les dejo aquí abajo la bibliografía para que puedan buscar, para que puedan googlear. Van a encontrar el artículo científico por extenso para que puedan leer. Y en este artículo van hablando sobre todos estos factores que sabemos pueden o tienen la capacidad de modular la microbiota intestinal, ¿sí? Entonces, uno de los primeros factores que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que consultarle al paciente, que tenemos que preguntarle al paciente, es el tipo de parto, ¿sí? Entonces, la forma en la cual el paciente llegó al mundo. Entonces, hay que consultarle al paciente si nació por parto normal o por parto cesárea. Entonces este factor es muy importante porque de esa manera podemos saber cómo fue la colonización temprana de esa microbiota intestinal, ¿sí? Hoy en día sabemos que aquellos pacientes, aquellos bebés que nacen de parto normal son más propensos o tienen una mayor probabilidad de desarrollar una microbiota intestinal equilibrada, sana, o sea, un paciente que tenga una eubiosis, una microbiota en equilibrio. Por otro lado, los estudios muestran que aquellos pacientes que nacen de parto cesárea, tienen una mayor probabilidad de desarrollar o de desenvolver un desequilibrio en esa microbiota intestinal, ¿sí? Entonces es un dato sumamente importante que podemos colectar en la anamnesis nutricional de nuestra primera consulta, por ejemplo, y es un dato que nos va a ayudar a entender cómo fue el inicio de esa microbiota intestinal de nuestro paciente hasta el día que llegó a nuestro consultorio, ¿sí? Entonces el tipo de parto es uno de los factores que influyen, que impactan en la microbiota intestinal de nuestro paciente. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es la alimentación infantil, especialmente la alimentación del paciente hasta los 2 años de edad, si fue o no adecuada. Y lo primordial que tenemos que tener en cuenta es si el paciente, el bebé tuvo, o mejor dicho, fue amamantado durante los 6 meses de manera ¿cómo se dice? Que el paciente fue amamantado durante los 6 primeros meses de vida sin la introducción de alimentos. Entonces es una, Dios mío, lactancia materna exclusiva. Discúlpeme, se me fue la palabra, ¿sí? Entonces es muy importante saber si el paciente, si fue respetada esa lactancia materna exclusiva de los primeros 6 meses y luego fue realizada la introducción de los alimentos, ¿sí? Cómo fue realizada esa introducción también, si fue realizada de manera adecuada, con ayuda del pediatra, del nutricionista, ¿sí? O fueron introducidos alimentos que no deberían ser introducidos o alimentos que deberían ser introducidos más adelante, fueron introducidos de manera muy temprana, como por ejemplo proteínas muy alergénicas, azúcar,
o sea, alto contenido en azúcar, alimentos industrializados, ultraprocesados. Entonces es muy importante poder preguntarle al paciente, consultarle al paciente cómo fue su alimentación durante la infancia, especialmente los 2 primeros años, porque sabemos que durante ese periodo la microbiota intestinal se va estableciendo y se va desarrollando, ¿sí? Entonces ese es un momento muy importante en el cual se debe de tener un mayor cuidado para que el paciente tenga una mayor probabilidad de desarrollar una eubiosis, o sea, un equilibrio de esa microbiota intestinal, ¿sí? Entonces es importante saber el tipo de parto y también preguntarle al paciente sobre su alimentación infantil, ¿sí? Si hubo una lactancia materna exclusiva, ¿sí? Cuáles fueron los primeros alimentos que fueron introducidos, en qué momento, utilizó fórmula infantil, desarrolló algún tipo de alergia, de intolerancia durante la infancia. Entonces todos esos datos nos pueden dar una idea de qué tanta influencia tuvo este factor en la microbiota intestinal del paciente, ¿sí? Entonces ese sería el segundo factor que tenemos que tener en consideración y que sabemos que puede influenciar en la microbiota intestinal del paciente. Otro factor también que tenemos que tener en cuenta es un factor que se llama la geografía. Entonces es importante saber en qué ciudad el paciente vive o pasa la mayor parte de su vida, en qué hemisferio, en qué continente, en qué país, entender cuál es el clima al cual está expuesto este paciente la mayor parte del tiempo, porque sabemos que el clima tiene un impacto en la microbiota intestinal del paciente. No es lo mismo vivir en países fríos que vivir en países tropicales, como por ejemplo en Paraguay. La microbiota del paciente se tiene que adaptar a esos cambios climáticos, entonces esa información es muy interesante. Ahora especialmente que estamos habilitados o con más frecuencia atendemos pacientes online y eso nos posibilita atender pacientes de otros lugares del mundo. Entonces siempre es muy importante entender toda la parte de dónde vive el paciente, dónde queda el trabajo y dónde el paciente se encuentra la mayor parte del tiempo, ¿sí? Entonces la parte de geografía también está muy relacionada con la genética, con la etnia del país, de la ciudad donde el paciente vive, cuáles son las costumbres y los hábitos de esa población. Y también está muy relacionada con lo que es la contaminación ambiental. Sí, sabemos que la contaminación ambiental es un factor que puede impactar directamente a la microbiota intestinal del paciente. Entonces por eso es muy importante entender dónde el paciente pasa la mayor parte de sus días, del tiempo, dónde circula, el grado de contaminación ambiental de ese lugar, está cerca o no de alguna fábrica de desechos tóxicos, de algún hospital, de una estación de servicio, de una fábrica de pinturas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces el factor de geografía también es un factor muy importante y por ello tenemos que hacerle varias preguntas al paciente relacionadas con este factor para entender cuál es la implicancia de este factor dentro de lo que es el estado de la microbiota intestinal de nuestro paciente, ¿sí? Otro factor también muy interesante, o mejor dicho, muy importante que debemos de consultarle a nuestro paciente es toda la parte del ciclo de vida, ¿verdad? Entonces cuando el paciente llega podemos determinar cuál es el ciclo de vida en el cual este paciente se encuentra, cuál es la edad,
del paciente, ¿sí? Si es una mujer, si está en la menopausia, si está embarazada durante la lactancia, si es un adulto joven, si es un adulto mayor. Entonces esos datos son fáciles de extraer, de identificar, pero también es importante poder consultarle al paciente cómo fue su vida en las diferentes etapas o en los diferentes ciclos por los cuales fue pasando. Entonces, si tuvo una infancia en la cual estaba constantemente enfermo, cuáles eran esas patologías, lo mismo durante la adolescencia, consultarle más o menos cuál fue la alimentación durante esas etapas, si recuerda de alguna medicación, de alguna cirugía. Entonces es muy importante ir evaluando las diferentes etapas por las cuales nuestro paciente ya fue pasando. Eso también nos va a ayudar a tener una idea desde cuándo fue fue establecido ese desequilibrio de la microbiota intestinal, ¿sí? Entonces, como les dije, durante los 2 primeros años de vida es un tiempo muy importante en el cual esa microbiota intestinal se va desarrollando y se establece, y a medida que van pasando los años y van pasando los diferentes ciclos o las etapas de la vida, esa microbiota puede ir cambiando, pero siempre va a volver a esa composición que fue desarrollada durante los 2 primeros años de vida, ¿sí? Entonces es muy importante poder entender cuáles fueron los factores que pudieron impactar durante esos 2 primeros años de vida del bebé y que hoy en día como adultos están generando o están ayudando a que ese paciente presente un cuadro o una enfermedad crónica como la obesidad, presente diabetes, resistencia a la insulina, etcétera, ¿sí? Entonces es importante también ir investigando toda esa parte, todo este factor que es un factor muy importante. Y también recordar que durante cada etapa, cada ciclo de vida, la microbiota intestinal va teniendo cambios. Entonces la microbiota intestinal de un adulto mayor no es igual a la microbiota intestinal de un niño de 2 años, ¿sí? Entonces es importante por eso ir viendo cómo fue cada etapa de vida del paciente cuando llega al consultorio, ¿sí? Bueno, a ver, veamos. Otro de los factores que tenemos que tener en consideración, también muy importante, es el uso de los medicamentos, ¿sí? Denme un segundito. Entonces, el uso de medicamentos por parte del paciente es un dato muy importante que tenemos que recolectar también en la primera consulta, más que nada porque hoy en día sabemos que existen ciertos tipos de medicamentos que impactan de manera negativa en la microbiota intestinal del paciente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los antibióticos, el uso crónico de omeprazol, algunos antiinflamatorios, ¿sí? Entonces es muy importante poder consultarle al paciente cuáles son los medicamentos que está consumiendo. Aparte de eso, también es muy importante poder consultarle al paciente si esos medicamentos tienen o no una prescripción médica. Lastimosamente sabemos que muchas veces los pacientes se automedican, entonces esa automedicación puede estar causando un impacto negativo al organismo de ese paciente, ¿sí? Como nutricionistas sabemos que no podemos indicar medicamentos, pero podemos trabajar en equipo multidisciplinario con otros profesionales del área de la salud, con médicos que sí pueden indicar medicación al paciente y también pueden retirar la medicación del paciente en caso que sea necesario, ¿sí? Y en estos pacientes que se automedican es muy importante que puedan pasar con el médico, con el profesional que
tiene que realmente hacer esa indicación. ¿Sí? Entonces, en aquellos pacientes que están consumiendo alguno de estos medicamentos que pueden impactar de manera negativa a la microbiota intestinal y tienen una indicación médica, o sea, están realizando un tratamiento para una patología, es importante saber cuáles son esos medicamentos, si tienen o no impacto en la microbiota intestinal, para a través de la alimentación y la suplementación poder disminuir esos efectos negativos o disminuir el impacto negativo a la microbiota intestinal del paciente durante el tratamiento con los medicamentos, ¿sí? Entonces esa es una información muy importante y es un factor que impacta de manera negativa a la microbiota intestinal del paciente, ciertos medicamentos, ¿sí? Entonces es muy importante poder saber cuáles son los medicamentos que el paciente está consumiendo, ¿sí? Entonces veamos otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es el estrés. Y cuando hablamos del estrés nos referimos al estrés físico, al estrés ambiental, al estrés psicológico, al estrés emocional, al estrés también por aquellos ejercicios físicos muy extenuantes, ¿sí? Entonces sabemos que cuando el organismo del paciente se encuentra estresado, las vías metabólicas pueden aumentar la producción de ciertas moléculas, de ciertas hormonas, como por ejemplo el cortisol, y sabemos que el cortisol en exceso puede impactar de manera negativa a la microbiota intestinal, pudiendo el paciente desarrollar una disbiosis intestinal, o sea, un desequilibrio de esa microbiota intestinal. Entonces, por eso este factor del estrés es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta, especialmente hoy en día, porque con el estilo de vida que lastimosamente lleva o llevamos, que lleva nuestra sociedad y llevamos todos, el estrés es un factor que está presente en nuestro día a día. Entonces aquí hay que ver si este estrés está presente en un mayor grado o en un menor grado y ver cuáles son algunas actividades que el paciente puede realizar para poder modular ese estrés. Por eso siempre es importante también trabajar en equipo multidisciplinario, ¿sí? Porque para poder paliar el estrés es muy importante trabajar con otros profesionales, ¿sí? Y también a través de la alimentación poder proporcionarle al paciente ciertos alimentos que tengan una característica antiinflamatoria para poder ayudar en o mejor dicho, con este factor, ¿sí? Entonces el estrés también es un factor que puede modular la microbiota intestinal de manera negativa. Entonces es un factor que tenemos que tener en cuenta dentro del tratamiento nutricional de aquellos pacientes que tengan una disbiosis intestinal, o sea, que tengan un desequilibrio de la microbiota intestinal, un desequilibrio ahí entre los microorganismos potencialmente beneficiosos y los microorganismos potencialmente patogénicos, ¿sí? Entonces es importante poder tratar el estrés, ya sea a través de la alimentación y suplementación, que es nuestra función como nutricionistas, y también derivándole al paciente con otros profesionales de la salud que le puedan ayudar a paliar este estrés, ¿sí? O por lo menos a controlar este estrés, porque como les dije, con este ritmo de vida que todos llevamos es bastante difícil estar sin estrés. Entonces es ir disminuyendo el estrés del día a día con el cual el paciente vive, ¿sí? Entonces otro factor que tenemos que tener en cuenta es la dieta
Y este factor es uno de los factores principales que pueden modular la microbiota intestinal del paciente, ya sea de manera positiva o de manera negativa, ¿sí? Entonces la dieta tiene esa habilidad, o sea, la alimentación del paciente puede llevar a un desequilibrio o a un equilibrio de esa microbiota intestinal. Entonces vimos algunos factores que no son modificables, ¿sí? Como por ejemplo lo que es el tipo de parto, la alimentación infantil. Si es un paciente adulto, esos son factores que no podemos modificar. Ahora, si es una mujer embarazada que puede planificar, probablemente pueda manipular un poco esos dos factores, ¿sí? No siempre se puede, pero hay casos en los que sí se puede. Pero en el caso que sea un paciente adulto, estos dos factores son factores que no podemos modificar, así como también la geografía, el lugar donde vive, la contaminación ambiental y también el ciclo de vida, ¿verdad? Entonces esos son factores que son no modificables. Entonces en esos factores poder ir modulando esos factores son o cambiando, mejorando, son un poquitito más, es un poco más complicado. Por otro lado, existen algunos factores que sí son modificables, como por ejemplo toda la parte del consumo, el uso de medicación. Entonces, si el caso del paciente, el cuadro del paciente, la patología del paciente va mejorando, la medicación puede ir disminuyendo y en algunos casos se retira la medicación, ¿sí? El estrés también es un factor que se puede modular. Existen técnicas, terapias, alimentación que pueden ayudar a la modulación del estrés. Y también tenemos la dieta, la alimentación, que es el factor principal que puede ser modificado y que ayuda a modular la microbiota intestinal del paciente. Entonces, los estudios científicos que fueron publicados últimamente muestran que existen diferentes perfiles de dieta y que hay ciertos perfiles que pueden modificar la microbiota intestinal del paciente, ¿sí? De manera positiva, o sea, existen perfiles o existen dietas que pueden ayudar al equilibrio o al reequilibrio de la microbiota intestinal de los pacientes, y existen otros perfiles u otras dietas que pueden ayudar al desarrollo de una disbiosis intestinal, o sea, de un desequilibrio de esa microbiota intestinal. Entonces, como ejemplo de dietas que pueden ayudar a reequilibrar la microbiota intestinal del paciente, tenemos a la dieta mediterránea, que es una de las dietas más estudiadas y que está relacionada, o sea, la adherencia a la dieta mediterránea está relacionada a una microbiota intestinal saludable o equilibrada, y también una dieta asiática. Entonces, ¿qué tienen en común estas dietas? Más que nada un alto consumo de frutas, verduras, cereales integrales, oleaginosas, ácidos grasos poliinsaturados, un equilibrio entre el consumo de omega 3 y omega 6, mayor cantidad de consumo de productos orgánicos, un alto consumo de polifenoles, de prebióticos. Entonces sabemos que todos esos componentes pueden ayudar a que la microbiota intestinal del paciente se vaya reequilibrando o se vaya equilibrando, ¿sí? Entonces, por otro lado, tenemos lo que es el perfil de la dieta occidental, y ese perfil de dieta está asociada con el desarrollo de una disbiosis intestinal, que si el paciente consume de manera crónica una dieta occidental, puede desenvolver o puede desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, cáncer, etc.
¿sí? Entonces recordar nada más que este perfil de dieta es una dieta con un alto consumo de alimentos ultraprocesados, industrializados, alto consumo de azúcar, grasas trans, carbohidratos simples, también productos que no son orgánicos, productos que no son de la naturaleza, ¿sí? Con muchos colorantes, con muchos aditivos químicos, edulcorantes, etc. Entonces sabemos que este perfil de dieta occidental tiene un impacto negativo en la microbiota intestinal del paciente. Entonces por eso es muy importante cuando vamos a realizar la anamnesis nutricional de la primera consulta poder ir viendo todos estos factores de los cuales estuvimos hablando, ¿sí? Poder ir viendo todos estos factores y ver cuáles de ellos podemos mejorar o en cuáles de estos factores podemos tener alguna influencia, algún control para poder mejorar o para poder equilibrar la microbiota intestinal de nuestro paciente, ¿sí? Estos son algunos de los factores que tenemos que tener en cuenta para poder realizar ese reequilibrio en una microbiota intestinal con disbiosis intestinal, ¿sí? Recordando que la dieta, la alimentación, es el factor principal modificable que tenemos que, como nutricionistas, tener en cuenta para poder hacer una modulación positiva de la microbiota intestinal, ¿ok? Bueno, entonces si esta clase, si esta información les fue útil, me gustaría que le puedan dar un like a este video para que de esa manera yo pueda saber que la información les sirvió y poder continuar haciendo este tipo de charlitas para que a ustedes les sirva. ¿Está bien? Aprovecho también para comentarles que si todavía no se inscribieron a nuestro canal de YouTube, se pueden inscribir, el botón debe estar por aquí y aprovechen y activen las notificaciones. Entonces de esa manera cada vez que estamos transmitiendo desde el canal de YouTube, YouTube automáticamente les va a ir avisando. Aprovecho también para comentarles que todos los martes a las 8 horas horario de Paraguay tenemos un live en este mismo canal, ¿sí? Donde hablamos sobre algún tema con la visión de la nutrición funcional o hablamos sobre sus conceptos, principios, fundamentos, etc. Así que están todos invitados y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.